que viene siendo un trabajo muy interesante y muy bueno. Bueno en el sentido por la justicia y la verdad. Bueno porque ha descubierto situaciones que otros periodistas y otros medios de comunicación no lo han hecho. Él ha sido reconocido ya por la Federación de Periodistas del Perú, pero además queremos agradecerle porque él lleva el nombre de la radio, de Radio Sur, a donde va. Y eso de alguna manera un poco como que nos regala a nosotros su imagen que en realidad la hace él mismo, con su chamba, con su trabajo, con su, digamos, con su esfuerzo. Y él, por si acaso, denunció, o en todo caso averiguó, tuvo la información que la fiscal Marita Barreto había comprado una propiedad en Asia. Una propiedad, primos, que a cualquiera de nosotros, cualquier cristiano nuestro, o sea, cualquiera tú, yo, quien sea, no podría comprar. ¿Por qué? Porque esa casa no baja de $200.000 o 250.000, quizás hasta un poquito más, por la ubicación, está muy cerca del centro de Asia, ¿correcto? Pero el asunto acá es el siguiente, que figura en la transacción figura con un precio menor. Algo raro pasó acá. Entonces, por lo que gana y por lo que recibe, es muy difícil que la fiscal tenga, digamos, esa propiedad. Otro tema que es bueno y recordar es que, por ejemplo, la fiscal Barreto fue una de las que tuvo bajo su control nada menos que la investigación de este traficante de terrenos, pero ¿Chena era? No, pero Orellana, ¿ok? Orellana. Muy reconocido por todos, es más, acá en el sur también se la ha conocido, en Lurín también, porque ha tenido pues muchas cosas malas que ha hecho. Pero ella tuvo la información en sus manos y, oh maravilla, se le perdió. Se le perdió. La pregunta es, ¿y qué pasó? ¿Se le perdió porque se le perdió o se le perdió porque ella quiso que se pierda? José Briceño ha tenido muchos trabajos y le costó el solo denunciar algo que es real, porque la casa sí la compró ella, por solo decirlo, sencillamente lo integró, lo puso a integrar nada menos que una banda criminal que justo lideraba Orellana. O sea, imagínense hasta dónde puede llegar una maldad, hasta dónde puede llegar una injusticia. José Briceño está ya con nosotros en estos momentos y le damos la bienvenida. José, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, primo, por tu intermedio y como siempre un gran y afectuoso saludo y abrazo a quienes siguen a Radio del Sur, a nuestro equipo técnico, a ti también. Gracias por la forma como me has dado la bienvenida ahora. Y sobre el punto que mencionaste, que llevo siempre la camiseta puesta de la radio, de Radio del Sur, de Café con Leche, permíteme mencionar lo siguiente. Hoy día, bueno, me encuentro en Huacho en este momento. ¿Y por qué en Huacho? Esto atendiendo a una invitación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, de la Federación de Periodistas del Perú y del Instituto Internacional IDEA para exponer sobre libertad de prensa y expresión. Y permíteme, primo, que al momento que haga uso de la palabra, darles un afectuoso saludo a quienes asistan al Paraninfo de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión aquí en Huacho. Un gran y afectuoso saludo a nombre de Radio del Sur y Café con Leche. Invitarlos a que sigan el medio de comunicación y sobre todo el programa que tú diriges. Yo te comento, José, disculpa la interrupción, yo te comento que yo le tengo mucho cariño a Huacho, a Huaral, Chancay. Yo he animado fiestas ahí. En mi época de locutor, Caramba. cuando he sido animador de fiestas, he animado en Huacho, Chancay, Huaral. O sea, toda esa zona era en la que yo iba con orquestas y animaba fiestas bailables, sociales que se hacían en esos lugares, así que guardo mucho cariño por ejemplo en Huacho. Yo iba ¿para qué? Para un remedio que era la picadura de la abeja. Caramba, sí. Es muy efectivo y bueno, ya lo están ofreciendo hasta de manera química, lamentablemente mediante ungüentos, cremas, hasta pastillas, pero nada como lo natural, ¿no? Así es, qué bueno. Bueno, adelante, José. Sí, primo. Gracias, Está primo. está ingresando José Nole, uno de los invitados en línea. Aún no ha saludado, no sabemos si ya puede hablar. Vamos a ver si es que puede hablar. José, ¿qué tal? Buenos días. Señor Nole. Señor Nole, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Ya, José. José Briceño. Listo. Ahí está, Primo, ya está. Listo, Buenos muy días. bien. A ver, muy bien. Buenos días, doctor Nole. Le damos la bienvenida a Radio Café con Leche. Quiero hacer una pregunta al invitado, por favor, porque Nole no es un apellido común, por si acaso. Nole es un apellido muy querido por mí. Yo conozco a William Nole. ¿Usted lo conoce, doctor? William Nole Silva.
De manera directa, no, pero quizás podamos tener algún lazo consanguíneo por ahí, ¿no? Está bien, perfecto, me parece muy bien, muy bien. Adelante entonces, José, con tu entrevista. Muchas gracias, primo. A ver, queremos colocar dos conceptos, queremos aclarar dos conceptos primero. El segundo invitado, el doctor Kleber Briceño, no puede acompañarnos la mañana de hoy por un motivo de salud. La verdad, primo, amigos, el señor Briceño, el abogado Briceño, se encuentra muy afectado de salud por esta, según clasificación de él, según las pruebas que he podido, a las pruebas que he tenido acceso, a lo que he podido enterarme de este caso, de esta persecución diabólica que está ejerciendo el Ministerio Público sobre él. Él ha tenido una afección de salud muy fuerte el día de ayer. Me hicieron entrega de unas fotos en las que se ve cómo está él en cama, está medicado en este momento, y a raíz de ello solamente vamos a contar con la presencia de su abogado defensor, el doctor José Nole, quien nos va a ilustrar sobre este caso. Y el otro punto es que no me une ningún vínculo familiar con Kleber Briceño, somos colombroños. Encontré esta historia, amigos, en el tema que vengo llevando a cabo sobre las investigaciones acerca de conductas funcionales de la fiscal Marita Barret. Esta persecución contra el doctor Kleber Briceño inicia con la fiscal Marita Barret y luego continúa mediante el Ministerio Público con otro fiscal titular de la investigación. Pero nosotros vamos a ir al detalle de las pruebas, cómo se mal manejaron por parte de la doctora Barreto, y también vamos a tener el relato de qué es lo que está sucediendo en esta historia. Doctor José Nole, bienvenido nuevamente a Radio del Sur y a Café con Leche. ¿Podemos calificar lo que está sucediendo con Kleber Briceño como una persecución por parte del Ministerio Público? Correcto, José. Muchísimas gracias en primer lugar por la invitación y también saludar cordialmente a tus oyentes, que tengo entendido que son muchos a nivel nacional y que justamente estos espacios son para poder llegar a aclarar algunas injusticias. Lo digo así enfáticamente, algunas injusticias, porque a veces de repente el poder punitivo por parte del Estado materializado por Ministerio Público lo que trata es llegar a abusar de ese poder que le da el Estado. Y digo esto ¿por qué? Porque como lo han mencionado bien, el día de hoy mi patrocinado, el señor Kleber Briceño, es un paciente, es una persona que tiene diabetes mellitus, que tiene presión arterial, que tiene problemas de salud muy fuertes, más la presión mediática que se hace advertir por este caso, pues como cualquier persona está proclive a estar mal de salud, como es el día de hoy. Y fíjate, y para un tema de aclaración es importante también que tus oyentes, y que si es que este programa va a llegar a connotar socialmente, que eso es un tema importante, es que esta investigación en contra de Kleber Briceño fue realizada desde julio del año 2018 a cargo del fiscal Elvis Suárez Ferrer, fiscal provincial titular de corrupción de funcionarios. Pero lo importante aquí que puedan entender sobre este caso es la forma, a mi criterio, ilegal y desproporcional que ha tenido la defensa de Kleber Briceño durante el año 2018 hasta el año 2023. Y esto es importante, ¿por qué? Porque a mi cliente, desde que se le inicia la investigación del año 2018, le llegaron a cambiar las imputaciones constantemente. Porque desde la disposición 1, de fecha 11 de julio del año 2018, le formalizaron la investigación por asociación ilícita para delinquir, luego por el delito de falsificación de documentos, y luego así ha venido cambiando su imputación. Pero ¿cuál es la afectación que nosotros advertimos desde un inicio? Fue en la disposición del 16 la disposición 16 de fecha 21 de julio del año 2023.
donde ya establece la Fiscalía que se le debe de investigar por el delito de corrupción. Y mira, hay algo importante aquí. Le delimita su investigación de julio del 2023 y se la cierran a 4-5 meses. Y nosotros advertimos cuál es el tema aquí que nos afecta. En este caso, la Fiscalía menciona y dice, no, nosotros tenemos un derecho constitucional que es el dinamismo de la investigación. Es decir, que durante todo el tiempo yo pueda cambiar imputaciones. Perfecto. Eso nosotros no somos mezquinos, porque es parte de su trabajo y parte de la garantía que le da el Estado a la Fiscalía. Pero ¿cuál es el problema aquí? De que el tiempo que se da para defender a una persona es muy limitado. Entonces, la controversia nace aquí. Si es que es oportuno que la Fiscalía pueda cambiar las imputaciones versus el plazo razonable que tiene una persona para poder defenderse de las imputaciones de la Fiscalía. Nosotros, es más, estábamos muy convencidos de que el juez o el órgano jurisdiccional iba a realizar un control constitucional. ¿Por qué? Porque el plazo razonable es una vertiente del debido proceso, que es una garantía que todo ciudadano de a pie tiene y que la Constitución política del Estado... Exacto. Y que la Constitución política del Estado también nos protege. Garantiza. Así es. Efectivamente. Entonces la pregunta es aquí. ¿Es el poder punitivo representado por el Ministerio Público contravenir los derechos constitucionales y contravenir todos los tratados internacionales los cuales el Perú está adscrito? Porque la Corte Interamericana dice, ¿sabes qué? Si tú le imputas un delito a una persona, dale un plazo razonable para que se pueda llegar a defender. ¿Por qué? Pero lamentablemente, doctor, en el Ministerio Público, tanto usted, nosotros, quienes nos siguen mediante Radio del Sur, atestiguamos que lamentablemente el Ministerio Público no viene cumpliendo con acatar esas disposiciones, esos convenios, no respeta la Constitución, ¿no? Se saltan al agarroche esos conceptos. Este caso y otros dan fe de ello. Doctor Nole, para que nos puedan entender quienes nos están siguiendo por la FM y también por las redes sociales, dos preguntas en una. ¿De qué se le acusa al doctor Cleber Briceño? Y además tengo entendido que en este relato, en esta puesta de la historia en una línea de tiempo que está haciendo, tengo entendido de que a él se le encausa, a él se le acusa por una figura penal la cual prescribe y la cual se la vuelven a abrir después de tiempo, habiendo estado ya prescrita. Su respuesta, por favor. Sí, correcto. Aquí es un tema bastante controversial. Bastante controversial, ¿por qué? Porque justamente estamos en un debate jurídico respecto a las prescripciones en el delito. Porque a mi cliente le imputan el delito tipificado en el artículo 398, el delito correcto, y el tema del debate aquí existen dos posibilidades, que la Fiscalía tiene un límite de persecución en un delito. Porque la Fiscalía de una manera equivocada dice, no, lo que no prescribe es el hecho, pero no es así. Lo que prescribe en el tiempo, tal como lo dice el ordenamiento jurídico peruano, es que prescribe el hecho en el tiempo. Es decir, si una persona cometió un delito, por ejemplo, en el año 2012, y la pena a imponerse de repente son 6 años, y la Fiscalía no hizo nada durante ese tiempo, pasiblemente cabe que la prescripción ordinaria sea declarada fundada, porque no existió ningún acto de investigación que la Fiscalía haya dicho, ¿sabes qué? Señor, en este caso, señor Cleber, usted ha sido investigado por el delito de cohecho. A mi cliente le ponen el delito. Ajá. Pero la Fiscalía dice no. Y
el Código Procesal Penal es claro, dice, se interrumpe la prescripción cuando se formaliza la investigación preparatoria. Y cuando ¿Ya? en este caso se formalizó la investigación preparatoria, ya el hecho había prescrito. ¿Cuántos años habían pasado, doctor Nole? 10 años habían pasado para que la Fiscalía pueda formalizar la investigación preparatoria respecto No al formalizaron investigación, o sea, no cumplieron con iniciar, para que nos entiendan, no se cumplió el Ministerio Público, la Fiscalía encargada de la investigación contra el doctor Briceño, no cumplió con abrir la investigación. Pasaron 10 años, ¿no? Había prescrito el plazo, creo que es de 8, ¿no? Y luego de 10 años recién acusan al doctor Briceño, y lo que es peor, habiendo prescrito el plazo, habiendo pasado el tiempo que establece la ley para que esto concluya, para que esto prescriba, se aceptó la formalización de investigación fiscal contra el doctor Briceño. Y las normas, y la Constitución, y la ética de esos fiscales, doctor Nol. Correcto. Estimado José, yo creo que tú estás poniendo el dedo en la llaga. ¿Por qué? Porque esto no solamente, lamentablemente, se da para mi cliente, el señor Clever Briceño, sino es una realidad que a diario el ciudadano de a pie quizás nos puede tocar a nosotros. A cualquier ciudadano le puede tocar. Así es. Pero así es. este es un grave problema de que efectivamente la Fiscalía, y yo entiendo que es una Fiscalía especializada, es una Fiscalía que conoce a diario la comisión de estos delitos especiales de corrupción de funcionarios. Entonces, a mí no me cabe la posibilidad de cómo es que esta Fiscalía, de manera negligente, es la palabra, negligente y arbitraria, generó todo este proceso penal. Es más, por información de los abogados anteriores que había tenido mi patrocinado, le encararon al fiscal provincial y les dijo, ¿sabe qué, señor fiscal provincial? Este delito ya está prescrito. Y la respuesta sacada de una telenovela y una película terrorífica dice, hoy efectivamente este delito ha prescrito, pero no lo voy a hacer prescribir en mi despacho. Si existe una prescripción, que sea en el Poder Judicial, estilo Poncio Pilatos lavándose. Un argumento kafkiano, doctor. El argumento, para que nos entiendan nuestros amigos, el argumento de la novela, de la gran obra literaria El Proceso, de Franz Kafka, ¿no? Ahora, doctor, quiero ir un poco más atrás, quiero ir al inicio de todo este drama en el que se ha envuelto al doctor Briceño. Nosotros en la publicidad que anunció esta conversación colocamos 3 conceptos. Una USB extraviada, unos archivos Excel que no cuadran y un disco duro extraíble desaparecido, ¿no? Porque eso sucedió. Hay una USB que se ha extraviado, se ha perdido, hay unos registros Excel con lo que según la teoría fiscal se está probando el dolo del doctor Briceño, pero la información de esos registros no cuadran con la propia información que tiene el Ministerio Público y no habría forma de hacer la metadata, de corroborar la veracidad de esa información. ¿Por qué? Porque un disco duro extraíble desapareció. Y en esto tiene que ver, al principio de todo, la fiscal Marita Barret. Lo escuchamos, doctor. Sí, el tema es bastante controversial porque en el caso de mi cliente Briceño ya hemos pasado una etapa de control de acusación. Vamos a ir ya a un juicio oral, pero la controversia aquí data justamente por una información que entregan colaboradores eficaces. Porque este es un caso ya muy amplio, que está involucrado varios funcionarios que de repente ya en el transcurrir del tiempo han sido absueltos, ¿correcto?, por una omisión que pese a que la Fiscalía Especializada conoce esas omisiones, sigue ingresando pruebas que no van a tener resultado. Y nosotros podemos advertir esa malicia
Porque si ya en casos anteriores el ente jurisdiccional está rechazando esos medios probatorios, ¿cuál es el fin de presentarlo en otros juicios orales y generar menoscabo psicológico, generar menoscabo físico a las personas involucradas? Y esto es importante porque acá se habla de una megadata de UCB desaparecido, supuestamente como la Fiscalía lo ha mencionado. Pero es importante que, por ejemplo, en el caso de una de las testigos que ya han declarado en otro juicio y que es de conocimiento público, si es importante la información que se va a dar, esto es la testigo Patricia Rojas. Patricia Rojas ya ha declarado en un juicio oral en el primer juzgado penal colegiado nacional que ante las preguntas aclaratorias del juez, el juez le dice: cuando te llega a detener o cuando te llegan a visitar a ti en Estados Unidos, en Nueva York, ¿qué fiscal te llega a recoger? La doctora Marita Barreto. Eso es información de conocimiento público. Es pieza fundamental en esta, es un momento fundamental en esta historia, ello que está diciendo, doctor. Correcto. Y lo digo esto nuevamente a base de información de conocimiento público. Porque las sentencias son subidas al sistema del Poder Judicial y es muy fácil de encontrar la información. Y esa información justamente resume toda la información que yo te voy a dar. Sin ánimo de generar alguna suspicacia, alguna situación adversa de ninguna manera, a lo doctor, que estamos conversando. Disculpe que lo interrumpa. Así como usted acaba de mencionar, esta información se encuentra en el portal Justicia TV. Yo he tenido como periodista acceso a esa diligencia, a ese interrogatorio contra Patricia Rojas, del cual he extraído una parte, la cual vamos a exhibir luego. Aún no. Doctor, sobre la USB, se entregó la USB, una USB al Ministerio Público. Hay 2 actas de entrega de ese puerto extraíble y esa USB ha desaparecido. Sí, efectivamente. Existen 2 actas, como tú lo mencionas. 2 actas de entrega. El acta número 10 y la número 12, ¿no? Que justamente son estas actas de colaboradores eficaces 10, 2014 y 12. Con información sensible, con información muy sensible, a Marita Barreto, señores. A la Fiscalía encabezada por Marita Barreto, y esa USB desapareció. Luego, doctor, según la hipótesis fiscal, se han exhibido unos Excel, ¿no? En los que, según, insisto, la teoría fiscal, el doctor Clever Briceño habría cobrado dinero por ciertas gestiones, por ciertos trabajos. Pero ¿qué resulta? Que haciendo un trabajo minucioso, ¿no? Minucioso, la defensa del doctor Clever Briceño, haciendo un trabajo minucioso de análisis de esos Excel con los recibos que se habrían entregado, que se han entregado al Ministerio Público, resulta que la información no cuadra, los Excel no cuadran. En un Excel menciona un pago por una determinada gestión y por un determinado monto, y en la parte de lo que es la individualización de esos recibos, la información no cuadra. Y es más, el doctor Briceño no habría firmado como haber recibido esas cantidades de dinero bajo esos conceptos de gestión, de trabajo, de representación, no habría firmado. ¿Qué tan cierto es ello, doctor Noll? Sí, bien, eso es un tema bastante importante y la verdad es que cuando nosotros hemos ido a un debate de control de acusación hemos sido enfáticos, pero entiendo, y este es un tema importante, la presión mediática que ejerció la Fiscalía en este caso ha sido contundente, quizás para darle un poco de lucidez al ente jurisdiccional. Y esto es importante porque tú has dicho una información importante. La imputación de cohecho que le dan a mi cliente es porque presumiblemente ofreció dinero. Importante la imputación que da la Fiscalía, ofrecimiento de dinero. Pero ¿cuál ha sido el cliché que le da a este caso? Es que los supuestos medios probatorios
quieren determinar que mi cliente ha pagado, ha dado dinero, nunca ha ofrecido. Y justamente viene esa controversia, esa duda y toda la información que tú has mencionado. Porque no coinciden justamente los medios probatorios o la fuente que quieren dar a determinar con la imputación clara. Y nosotros entendemos que la etapa intermedia es una etapa de filtro, es una etapa de saneamiento, que debe de tener un principio importantísimo del derecho, el principio de congruencia. ¿Por qué el principio de congruencia? Porque si tú imputas ofrecimiento, lo que va a tener un sostén o una base son los medios probatorios para que nutran esta tesis. Pero por el contrario, pese a que nosotros les exigimos que realice un control de legalidad, al juzgado simplemente pasó por agua caliente y la cantidad de medios probatorios que no han sido analizados correctamente, por eso nosotros estamos tomando ya acciones constitucionales respecto a esta arbitrariedad en contra de mi patrocinio. Claro. Ahora, doctor, en esta línea de entendimiento, y para terminar con esta parte, y le pido a Control que tenga listo el video que hemos preparado para que nuestros amigos de Radio del Sur puedan entender, nuestros amigos que nos siguen por la FM van a escuchar el audio del video. Esta historia va así. La defensa técnico-legal... No, Omar, un rato, espera, todavía no lo sueltes. Déjame colocar en contexto, por favor, antes de que lances el video. A ver, la defensa técnico-legal pide hacer la metadata de toda la información, ¿no? Se tiene entendido que la fiscal Marita Barreto viajó a Estados Unidos para lograr la detención de Patricia Rojas, que es parte importante en esta historia, que es parte importante en este relato. Bien, la fiscal Marita Barreto viaja a Nueva York. Esta señora Patricia Rojas había escapado de Lima y se había llevado un disco duro extraído, ¿no? Con información muy sensible en cuanto a esta historia. Viaja la doctora Marita Barreto, logra negociar con ella, esta señora Rojas se entrega. Pero ¿qué sucede? Marita Barreto vuelve con un montón de papeles, pero no trae el disco duro extraíble. Se olvidó de pedir el disco duro extraíble. No lo capturó. No se lo metió a la cartera y lo trajo. No. La defensa técnico-legal está pidiendo hacer la metadata, la comparación de la información para saber, y porque además es el derecho de Clebre Briceño, el derecho a una justa y equitativa defensa, a un justo y equitativo proceso penal, y se lo están negando. Ha desaparecido el disco duro extraíble. Vamos a ver y escuchar, amigos, tenemos un video preparado, es de 5 minutos y le ruego a ustedes atención, porque es un interrogatorio oficial y esto lo hemos tomado del portal Justicia TV, ergo es información pública. Adelante, Omar. Correcto, doctor del Taque, lo escuchamos, por favor. Bien, señora testigo, ante todo, muy buenos días. Quien le habla es uno de los jueces que integra este despacho. Buenos días, doctor. Bien, por favor, quiero que me ponga en contexto. ¿Cuándo salió usted al extranjero? En el 2014, agosto, creo que el 7 o el 8 de agosto del 2014. ¿Y cuándo volvió? El 13 de mayo del 2016. Cerca de 2 años, entonces. Cuando usted sale, usted se lleva archivos, dice usted, ¿no? Que le dieron del estudio Orellana. Sí, me llevé una memoria extra, un disco duro extraíble. Un disco duro extraíble. Cuando usted retorna, ya retorna, pero con documentos impresos. Sí, doctor. Ya. ¿Qué pasó con el archivo digitalizado? Se quedó en Estados Unidos. Yo no he podido retornar. ¿Qué entregó usted a la fiscalía? Documentos impresos. Documentos.
¿Le preguntó la fiscalía sobre el archivo digitalizado? En su momento sí, Ya, ¿y pero qué les dijo? le indiqué lo mismo que le indiqué a usted, que, Dígame a mí, en este momento, por que favor. sí, que el disco estaba en Estados Unidos. Pero es que no lo entiendo. Usted lo entrega allá y le dice que se quedó allá, no lo entiendo. No, no. Yo entrego los documentos acá en Lima, no entrego los documentos en Estados Unidos. Usted retorna entonces de Estados Unidos e ingresa con documentos. Yo ingreso con documentos al Perú, con hojas. ¿Qué cantidad de documentos entregó a la fiscalía? No les no. Mucho más de 100 hojas. Habrán sido más de 200. Más de 200 hojas. Más de 200 hojas. Sí. ¿En dónde se queda el archivo digitalizado? ¿Dónde? En una casa de un padrino que tengo en Estados Unidos. ¿Podemos saber el nombre de ese padrino? Sí, en sí su esposa es mi madrina, él se casó con ella, es Ana Jiménez. ¿Ana Jiménez qué? No recuerdo en este momento, pero en todo caso le puedo hacer llegar el nombre completo. No, le preguntamos ahora, por eso, porque de ahí no vamos a tener otra Sí, opción. Ana Jiménez. ¿Cuándo decide usted imprimir esos documentos? Antes de su retorno. Cuando traté de llegar por intermedio de un tercero y conversar con la doctora Barreto para poder presentarme o ofrecerme como colaborador eficaz. Eso fue en el año. Eso fue en mayo de 2016. ¿Qué tiempo antes? Fue después de que se ordena mi mandato de detención en el 2015. Creo que mi mandato sale los primeros días de mayo del 2015. Yo después de eso, creo que sí lo comenté, pero yo estaba citada para declarar un 8 de mayo. Yo regresaba al Perú un 4 de mayo del 2015 y el 5 creo que me ordenan... ¿Esos documentos usted nos manda previamente su retorno? ¿Perdón? ¿Esos documentos usted nos manda previamente su retorno? No, sino que usted me está preguntando en qué momento empiezo a ofrecerme como colaborador. Y yo lo que le estoy indicando fue que mi intención fue declarar, que mi primera declaración en fiscalía fuera tal cual, los hechos se dieron. Y yo iba a declarar el La 8 de fiscalía, mayo. ¿La fiscalía no le exigió a usted que usted entregue el archivo digitalizado? En su momento sí me pidieron que lo entregara, pero después de eso ya no se insistió porque yo ya estaba detenida. Y ahí quedó, o sea, no le volvieron a insistir más. Lo que sucede es que, doctor, el fiscal que inicialmente vio mi colaboración se fue y ya no era encargado de mi tema, sino después vino el doctor Quiñones. Bien, nos escuchamos, ¿no? Sí, José, adelante. Sí, primo, lo que hemos escuchado ahí, amigos, es la declaración de parte de la señora Patricia Rojas, que es pieza fundamental, pieza vital en esta historia de persecución al abogado Cleber Briceño, en la que declara, la que ella da fe de que no entregó el disco duro extraíble donde estaba la información acerca del tema que estaba investigando Marita Barreto. ¿Y por qué la fiscal Marita Barreto se contentaría solamente con volver con un grupo de papeles impresos y no con la fuente matriz en donde se encontraban ellos, donde estaba la información? ¿Por qué la doctora Barreto renunció a tomar contacto, a guardar, a meterse a la cartera ese disco duro extraíble? ¿Por qué? Como periodista no creo en las coincidencias, Prim. Honestamente no, conociendo ciertos manejos, conociendo ciertas actitudes, permíteme colocar esto, y usted también, doctor, no lee esta declaración, no los
compromete a ustedes, pero permítanme colocar, amigos, esto en modo sospecha. La defensa técnico-legal del doctor Kleber Briceño pidió hacer la metadata, o sea, corroborar la información de lo que está escrito, lo que está impreso en los documentos por los cuales se acusa, ¿no? Se abre investigación al doctor Kleber Briceño con lo que está dentro con la información que está dentro del disco duro extraíble y la USB. Y que resulta, amigos, pues que no existen. Y la cadena de custodia de esos importantísimos medios, ¿cómo quedó? Tomemos también conocimiento de ello, amigos, que en cuanto a este punto de los Excel, a la información, esa información, ¿no?, se podía comprar en el centro de Lima, en el Jirón Wilson. La gente por 15 soles podía comprar toda esa información en cuanto a los recibos que se habían girado, el dinero que se había pagado, el dinero que se había recibido, en cuanto al punto central de esta historia. ¿Y qué resulta? Que no son congruentes, no son concordantes con lo que concierne al doctor Briceño. Hay muchísimos errores. En unos recibos argumentan una fecha y en los recibos que tiene el doctor son otra. En unos argumentan un monto y en los documentos que tiene Briceño son otro monto. Además, no hay su firma. Doctor José Noble, ¿cuál es su opinión al respecto? Sí, es una información bastante sensible, estimado José, porque como te mencionaba también, el tema de los colaboradores eficaces, el 10-2014 y el 12-2014, entregaron a la Fiscalía los USB, porque se entiende que el proceso de colaboración eficaz, tú postulas y tienes que dar información que avale lo que tú das, ¿correcto? Entonces, el colaborador entrega ese USB para respaldar los dichos que va a hablar, partiendo de esa premisa. ¿Qué es lo que ha pasado en el caso de mi cliente? Nosotros solicitamos una megadata de la información de ese USB, pero ¿cuál es la sorpresa que nos da la Fiscalía? Nos dice que no existe, que no hay la información, que no existen esos documentos. Pero ¿y las actas de entrega cómo quedan entonces? ¿Y las actas de entrega cómo quedan, doctor? A eso es lo que voy. Eso nos genera mucha controversia, muchas situaciones con insabores que, lejos de evidenciar actos irregulares indiciariamente, generan justamente un menoscabo a un ciudadano común, ¿no? Y más aún si ya nosotros somos enfáticos también que hay pronunciamientos, existe una resolución judicial donde efectivamente el juzgado le mencionó al Ministerio Público y le dice, ¿y dónde está tu fuente? Porque tú, para poder presentar documentos extraídos de un USB o de un disco duro, necesitamos la fuente madre. Porque de eso se trata la valoración probatoria en un juicio oral. ¿Y cuál ha sido la información que da? Dice de que no se ha podido obtener la información porque no existe. Esas son las palabras que existen o que dio el fiscal Elvis Suárez Ferrer, fiscal provincial titular de la Fiscalía Especializada de Corrupción de Funcionarios y de Lavado de Activos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? A ver, a estas alturas de la conversación, estimado doctor Noble, no sé si Eduardo Urbina Moya, el primo Coco, tiene algunas preguntas o algún comentario que hacer. Sorprendido con la doctora Marita Barreto, que parece ser, confirma lo que es en realidad, ¿no? Claro. Esta historia creo que es por demás contundente, primo. El testimonio del doctor Noble es contundente. El video que hemos presentado es contundente. La resolución emitida por el colegiado, ¿no?, por el juzgado que está viendo este caso, es contundente. Lo resolucionado, lo explicado por el Ministerio Público al decir que no existe ni la USB ni la memoria del disco duro extraíble,
es contundente, ¿no? Disculpen, amigos, que sea reiterativo. ¿Qué está pasando en el Ministerio Público, señores? ¿Cómo se está manejando la Administración de Justicia? ¿Cómo se están llevando a cabo ciertos procesos importantes? Nosotros no pretendemos torpedear a la Administración de Justicia. Nosotros no pretendemos obstaculizar ciertas investigaciones y ciertas investigaciones fiscales y ciertos procesos penales. Por el contrario, queremos que se haga, queremos que se haga con arreglo a ley, ¿no? Con respeto a las partes y sobre todo garantizando el derecho a la defensa de las partes. Punto que acá en esta historia no se está respetando, primo. Claro, y que se diga la verdad, porque si no estamos expuestos a este peligro de que se mienta y te quieran meter preso sin ningún tipo de fundamento, ¿no? Sí, doctor Nole, ya por favor sus palabras de despedida, sus palabras finales. Debemos ya ir poniendo punto final a esta conversación. Bien, sí, ante todo, agradecer a este equipo de investigación, a ustedes como periodistas, que al final lo que tratan de dar a conocer son verdades reales. No solamente afirmaciones efímeras, gaseosas, de pura palabra, sino con un respaldo documental. Más aún, si acá se trata de un ciudadano de a pie íntegro, que verdaderamente no solamente le afecta a él como persona natural o persona humana, sino también a su familia, a su colectivo social. Y pues lamentablemente, aquí se están denunciando y se están evidenciando acciones arbitrarias, con una restricción garrafal a su derecho de la defensa, y que si bien es cierto, estamos proclives a un juicio oral, estamos seguros que con un criterio legal y propio de un ente jurisdiccional acorde a derecho, vamos a lograr una situación buena para mí. Ojalá que sea Les así. agradezco el espacio a ustedes, estimados amigos. Muchísimas gracias por poder escuchar el clamor de un ciudadano a pie que de repente hoy le toca a Clever. Quizás esperemos que no nos pueda tocar a nosotros, pero igual estamos a la deriva en una situación como esta. Correcto. Muchísimas gracias por su tiempo y a sus televidentes también. Gracias, Muchas doctor. gracias. Muchas gracias. José, también muchas gracias. Primo, antes de irme, 3 preguntas básicas. ¿Dónde está la USB? ¿Dónde está el disco duro extraíble? ¿Y por qué la información en los archivos Excel difiere en conceptos, en montos, en fecha, acerca de supuestos pagos al doctor Clever Briceño? Y quiero dejar estos 2 conceptos, primo. No comprometo al medio, no te comprometo a ti, no comprometo menos al doctor José Nole y a su representado legal, el doctor Clever Briceño. ¿Será cierto? Pregunto, lo pongo así en hipotético, no disculpen la conjunción. Lanzo esta hipótesis. ¿Será cierto que cuando se intervino las oficinas de Orellana Rengifo, computadoras, archivos, documentos, fueron mudados a una oficina en Jesús María? ¿Será cierto, tal vez de repente, que luego de esa mudanza de documentos, de archivos, se comenzaron a vender propiedades, ciertas propiedades, estando ya Se siguieron Orellana haciendo negocios, José, se siguieron haciendo negocios. detenido y con el proceso ahí encima, y sobre todo Patricia Benavides, y esto lo coloco en hipotético, es una pregunta. Patricia Rojas, ¿habrá tenido algo que ver con el saneamiento legal de la casa de playa de la doctora Marita Barreto? Dejo flotando esas preguntas, primo. Muy bien, listo. José, como siempre, muchas gracias por tu trabajo. Felicitaciones. Gracias a ti, primo. Un gran abrazo a ti, a quienes nos siguen y a nuestro equipo técnico. Nos estamos encontrando en cualquier momento. Nos vemos en Huacho. Sí, voy a llevar hoy día los saludos de Radio del Sur, de Café con Leche, de tu persona, en esta exposición que en unos minutos empieza aquí en la Si Universidad tienes José tiempo, Faustino allá hay una Sánchez miel de Tagle. abeja. Si tienes tiempo, hay una miel de abeja espectacular, ¿ok? Chévere. Así es, primito. Me Abrazo daré un para ti. tiempo. Abrazo, bendiciones, muchas gracias. Abrazo. Don José Gracias. Briceño, siempre colaborando con Radio del Sur, primo. Nos vamos a la pausa.